Hola, buenas tardes, Gustavo. Estamos aquí inaugurando una nueva sección de conferencias y charlas donde vamos a compartir conocimientos con distintas personas especialistas en innovaciones tecnológicas y tendencias actuales en la industria de la informática. Hoy estamos con Gustavo Franchella. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes. Queríamos darnos la oportunidad de escucharte y de aprender a partir de los conocimientos que vos tenés, en particular sobre algo muy novedoso que es software verde. Así que inauguramos contigo. Sí. Presentás. Sí, bueno, dentro de todo este movimiento que hay hacia nuevas formas en la sociedad en general, preocupaciones acerca del cambio climático y todos los problemas que están ocurriendo, dentro de lo que es la industria del software hay una cultura, un movimiento, y hay mucho software desarrollado, ¿no?, que tiene que ver con la forma de medir el consumo energético de las aplicaciones, medir para reducir ese consumo energético y, por consiguiente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es el software verde, ¿no? Bueno, bajo ese título tengo varias preguntas. La primera es, a partir de lo que estuve investigando en la web respecto de en qué países se está utilizando, no sé si hay una reglamentación a nivel mundial ya establecida sobre software verde, pero la mayoría de los sitios que he consultado y que manifiestan que solamente utilizan energías renovables, ya sea en la totalidad del ciclo del desarrollo o no solamente del desarrollo, sino de la instalación de las computadoras, del repositorio de datos, etc. Todos están bajo el paraguas de usar energías solamente de fuentes renovables. Estos sitios que consulté, que están a disposición en internet y todos tienen un disclaimer donde cuentan esto, son todos de otros países y no de Argentina. No sé cómo estás viendo eso vos desde tu experiencia, si hay muchos sitios o muchas empresas de Argentina que desarrollan software y tengan esto presente. Bueno, primero la parte de normativa, ¿no? No hay una normativa específica acerca del software verde, aunque en ciertas partes del mundo hay normativas, algunas de ellas muy taxativas, que tienen que ver con el consumo energético de aparatos electrónicos y todo tipo de productos. La Unión Europea creo que es la que lidera en tema de leyes. Hay leyes, hay fondos disponibles, etcétera, que también afectan a la industria del software. Estos países de la Unión Europea yo creo que son los que van más adelantados en el tema de implementación de prácticas, certificaciones, etcétera, ¿no? Estados Unidos, especialmente con la última administración, porque la anterior era bastante refractaria respecto del tema de emisiones y cambio climático, hasta el punto que desistieron de acuerdos que habían firmado en el Acuerdo de París, pero con la nueva administración ha habido todo un impulso y hay una ley que da unos incentivos fiscales muy importantes para todo lo que es reducción de
consumo energético, de mitigación y adaptación al cambio climático. En nuestro país, yo la verdad es que veo poco lo que es la industria del software. No soy un analista de mercado, o sea, soy un practicante, pero veo poco. Quizás el que ocupa un lugar destacado es una empresa muy grande como es Globant, que Globant es un socio muy activo de una fundación global que se llama Fundación del Software Verde, y entonces al ser una multinacional de software argentina, sí que tienen un interés y tienen, además han desarrollado una serie de prácticas y capacitar a la gente, etc. Yo creo que es algo que terminará imponiéndose, porque es casi una cuestión de supervivencia y que todos nos concienticemos de lo que es el cambio climático, el tema del consumo excesivo de energías que están basadas en combustibles fósiles, y la participación que tiene a nivel global la industria, digamos, lo que es la industria de informática, de tecnologías de información y comunicaciones, en las emisiones globales es significativa. Y además la tendencia es a que cada vez consumimos más. Entonces, eso creo que es algo que se tiene que revertir, porque si no vamos mal, ¿no? Bueno, nosotros desde nuestra empresa, que somos una empresa que desarrollamos software, por supuesto que hasta acá no hemos tenido en cuenta todas las normativas o todos los consejos para el desarrollo del software verde. Sí, somos una empresa que queremos sumarnos a este movimiento, y a nivel individual todos los que formamos parte del equipo de EIRA somos conscientes del cambio climático, y en nuestra medida y en nuestros hogares y en nuestra práctica cotidiana llevamos adelante acciones para tratar de cuidar el medio ambiente y contribuir a disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero que tanto nos preocupan. A partir de conocerte y de lo que hemos venido hablando, se nos abre un panorama y una conciencia absolutamente distinta, y que vamos a tratar de aplicarla. En nuestro caso, como desarrolladores de software, deberíamos comenzar por desde tener conciencia que hablo qué podemos hacer en términos prácticos con la Argentina que tenemos, ¿no? Y en términos prácticos digo, bueno, cada uno de nosotros, los desarrolladores, y todo el equipo que forma parte de EIRA, tendríamos que empezar por revisar desde cuáles son las notebooks que utilizamos para realizar nuestra tarea, porque sé que ya desde la industria del hardware también hay determinadas empresas que están por sobre otras cuidando todo el proceso de manufactura, y a la hora de elegir nuestros próximos equipos deberíamos empezar por tener en cuenta eso, por ejemplo. Respecto de dónde nosotros utilizamos la energía o qué tipo de energía eléctrica utilizamos, no tenemos tampoco en cuenta de qué tipo de energía es la que están suministrando a nuestro propio hogar o a nuestra propia oficina. Pero podríamos empezar también a tener en cuenta esto y a tratar de hacer utilización de energía de una manera más eficiente, teniendo en cuenta cuál es el origen de la energía que estamos consumiendo. Si bien nosotros hasta acá hemos contribuido, sentimos que somos una empresa que hemos contribuido, pero desde la tendencia a emisión cero de papel, ya que nuestra solución ha contribuido enormemente
a la no impresión de muchísimas resmas, por poner un ejemplo y poner algo medido, ¿no? Poder medir cuál era la manera de trabajar que tenían las empresas que utilizan ahora nuestro sistema y que antes imprimían una enorme cantidad de papeles, ya que en la industria de la salud hay requerimientos y requisitos desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, donde los papeles tienen que estar firmados de puño y letra de los pacientes y de los directores médicos. Nosotros podemos contribuir a el no traslado de papel, a la no impresión de muchísima papelería, que antes sí se utilizaba y que ahora todo eso se reemplazó por imágenes. Pero también tenemos un límite, que creo que es lo que está pasando a nivel global, que las instituciones, que son las que fijan determinadas reglas, como en nuestro caso, por poner un ejemplo, simplemente Ministerio de Salud de la provincia o de la nación, obligan a que todavía haya utilización del papel. Pero bueno, a pesar de que existen esos límites, tenemos que, dentro de lo que es la regulación que los gobiernos nos van permitiendo, tener siempre conciencia de cómo hacer para seguir reduciendo desde nuestro lugar la emisión de gases. Sí, hay un par de palabras que resuenan, ¿no? Y que resuenan bien. En primer lugar, yo creo que el tema del consumo excesivo que tiene nuestra sociedad a nivel global, ¿no? Al menos en el mundo capitalista, sí. Es algo que en mayor o menor medida se ha venido contestando, se han hecho ciertas cosas que tienen que ver hasta con educación sobre temas muy básicos, ¿no? O sea, no sé, apagar las luces en los lugares donde no se usan, sí. Yo creo que es buena educación, es sentido común y es luchar contra el cambio climático. Y no nos damos cuenta y resulta que como la energía hasta ahora estaba muy subvencionada. Sí, también el costo va a ser una variable. Ahora posiblemente eso cambie, ¿no? Pero hasta ahora, evidentemente, todos los procesos de digitalización de papel, ¿no? También, digamos, están a favor de lo que es conservar los pulmones planetarios que son los bosques. Entonces, efectivamente, eso es, ¿no? Yo lo que creo que hay que difundir, además de eso, en nuestra industria, algunos conceptos básicos que tienen que ver eso con educación, concientización y después empezar a hacer cosas de una forma diferente, ¿no? El primer tema es que uno dice, bueno, pero ¿cómo afecta el software al cambio climático, ¿no? Y para llegar a saber cómo afecta el software al cambio climático, hay que entender algunas cosas que son bastante sencillas, ¿no? En primer lugar, el cambio climático es un efecto fundamentalmente del calentamiento global de nuestro planeta. Y el calentamiento global viene dado porque después de la Revolución Industrial, 1870, con distintos periodos, ¿no? Después de la Revolución Industrial, empezamos a quemar combustibles fósiles y a emitir gases que estaban presentes en la atmósfera, porque sin esos gases no habría vida en la Tierra, pero lo que hemos hecho es desequilibrado totalmente el ciclo natural. Esos gases, o sea, gases que hay en la atmósfera, hay gases, el oxígeno, el nitrógeno, son gases que son neutros
en relación con el calentamiento global. Gases como el dióxido de carbono o el metano, que están presentes en la atmósfera, estaban presentes desde mucho antes de que estuviéramos nosotros sobre la faz de la Tierra, y esos gases son los de efecto invernadero, y esto quiere decir lo siguiente, es cuando hay energía solar, fotovoltaica, absorben energía. Y después, cuando no hay energía solar, lo que hacen es liberarla. Gracias a eso, mientras había un equilibrio, mientras no nos dedicábamos a cortar árboles y quemarlos, o a quemar carbón, etc., eso lo que hacía era mantener una temperatura en la Tierra promedio como para que existieran plantas y personas, etc. Lo que ocurre es que, a partir de la revolución industrial, un periodo preindustrial donde no había unas emisiones excesivas que eran desde el año 1850 hasta el 1900, y después con lo que se conoce como la gran aceleración, que es hacia el año 1950, hemos metido una cantidad de gigatoneladas de dióxido de carbono, de metano y de gases de clorofluorados que lo que provocan es eso, es decir, han desequilibrado la energía que se refracta hacia la Tierra. Desde el año 1950 a nuestros días, las temperaturas promedio han subido 1,4 grados, ¿no? Centígrados. En el Acuerdo de París del año 2015 se nombraba, los científicos por fin consiguieron, estaban trabajando hacía mucho tiempo en este tema, pero consiguieron poner, ¿no?, en conocimiento de todos que si las temperaturas promedio son 2 grados centígrados superiores al promedio de esas décadas preindustriales, desde 1850 hasta 1900, los efectos van a ser irreversibles, es decir, inundaciones, grandes lluvias temporales, sequías, etcétera, ¿no? En el Acuerdo de París se nombraba una especie de objetivo de no sobrepasar 1,5 grados, que dicen los expertos que es un poquito peligroso, porque no es que con 1,5 grados vivamos bien. Parece que si se mantienen esos 1,5 grados, pueden desaparecer hasta el 90% de los arrecifes de coral. Y si desaparecen los arrecifes de coral, o el 90%, pues las consecuencias pueden ser muy graves. Y esto es 1,5 grados. Estamos en 1,4. El año 2023, que no ha terminado, ya va a ser el año de temperaturas más altas de las que se tienen registro, ¿no? Y todo esto se debe a la concentración de estas partículas de dióxido de carbono, metano, etc. Antes de 1950, el periodo preindustrial estaban en 200 y pico partículas por millón, que es como se miden, ¿no? Al final medís tantas de oxígeno, tantas de nitrógeno, no sé qué, y entonces había por cada millón de partículas unas 220 y pico. En el año 1960, que es cuando se empieza a medir con un método de un señor que se llamaba Killing, estábamos en aproximadamente 326. Esto fue en el año 1960. En estos días estamos en 420 y pico, ¿no? Entonces lo que llama la atención es la aceleración, porque hemos estado 300.000 millones de años o no sé cuántos con 200 y pico partículas de carbono, que gracias a eso existimos. Resulta que en 1960 se empieza a medir, estamos en 320 y pico, y ahora estamos en 400 y mucho, ¿no? Entonces esto es un tema muy serio, lo de las partículas de los gases de efecto invernadero.
Ahora, para ir específicamente a la industria. A la industria, sí, bueno. Del software dentro de esa torta de. Sí, dentro de esa torta, al final, eso, que todo el que consume combustibles fósiles, al final, el consumo energético de combustibles fósiles lo que hace es aumentar la cantidad de partículas de gases de efecto invernadero, sube la temperatura y estamos mal. Bueno, las mediciones de cuánto consumimos en la industria, esto es información, de tecnología de información y telecomunicación, sí, todo junto. Porque sí, al final, si procesás información pero no la transmitís por internet, no sirve para nada. Sí. Bueno, en cuanto a los centros de proceso de datos, los de la nube y los de las grandes empresas, etc., sí, la Agencia Internacional de Energía calcula que estamos en un 1,5% del consumo de energía total, ¿no? Y después están todos los dispositivos móviles de todo tipo, es decir, tablets, celulares, notebooks, etcétera, donde no hay mediciones precisas, hay extrapolaciones, hay estudios de estos hechos por estudios y publicados en papeles que tienen revisión de pares, etc. Entonces se calcula que aproximadamente estamos en un 1,5, 1,6% más. Es decir, la industria sí, está consumiendo un 3% de, sí, la energía mundial, que es un montón porque es equivalente a lo que consumen toda la industria del transporte. Es decir, todos los barcos, todos los aviones, todos los camiones que andan dando vueltas por sí, ahí, estamos consumiendo aproximadamente lo mismo. Hay un tema muy interesante, una consultora internacional, Accenture, hace un par de años publicó un artículo en Harvard donde dice que si seguimos haciendo nuestro negocio como siempre, ¿no? Si no cambiamos la forma de desarrollar software, entonces hacia el año 2040 podemos ser responsables del 14% del consumo energético mundial. ¿Por qué? Porque hay una serie de industrias que están preocupadas y que tienen incentivos económicos o normativas por las cuales se están reduciendo. Entonces se va a agrandar la torta, pero por otro lado, si seguimos desarrollando el software como siempre, podemos llegar a estar en el 14%, que es un escenario evidentemente muy malo, ¿no? Muy malo para nuestra sí, industria. Sí, ya esto es hacer las cosas como siempre, o sea, como las estamos haciendo ahora porque no medimos el consumo. Y ahí, sí, la verdad que los datos que vos nos presentás son bastante alarmantes y como te decía antes, si bien nuestra empresa es una empresa preocupada desde lo individual y comprometida con el medio ambiente, nos vamos a comprometer a tratar de sumarnos a esta corriente, empezando por las notebooks que consumimos. También tendríamos que revisar dónde tenemos alojada nuestra nube, porque también sé que diferentes empresas proveedoras de este servicio tienen más o menos conciencia y son más o menos pro verdes que otras, que es un factor que no tuvimos en cuenta al momento de elegir a nuestro proveedor, por ejemplo. Y también tenemos muchísimos usuarios que actualmente están usando el sistema y cada uno de ellos los hace en diferentes lugares del país y con diferentes consumos energéticos. O sea, lo que me refiero es que hay límites a los cuales no podemos llegar, pero sí podríamos hacer también un aporte respecto del consumo que lleva en sí mismo el uso de nuestra aplicación, que si bien es web y no tiene un procesamiento en cada una de las notebooks o de los dispositivos que se usan, pero sí tienen un consumo, cada una de las pantallas que están prendidas al mismo tiempo, y este consumo equivale en qué podríamos mejorarlo, en la intensidad de los colores, en cómo presentamos, en también cuáles serían los ciclos de CPU que estamos utilizando para poder resolver cada una de las transacciones.
Entonces, para nosotros, para EIRA, es un desafío general. Seguramente nos va a llevar a replantearnos cómo desarrollamos nuestro software. Entendemos también que no seríamos capaces de atacar toda esta problemática junta, pero sí tendríamos el objetivo de ir revisando cada una de las partes. Desde cuáles son los insumos que vamos digo en el cortísimo plazo, ¿no? Los próximos equipos que vamos a adquirir cada uno de nosotros, tener más conciencia de cuál es el material de que están hechos, cuál es el proveedor que vamos a elegir a partir de que sean los que menor consumo utilicen de tipo de energía. Después también el proveedor de internet, que eso son cosas que podemos hacer rápidamente, y después empezar a hacer una reingeniería de toda nuestra solución para poder minimizar los ciclos de CPU y el impacto de las pantallas y los colores y la energía necesaria para visualizar en cada pantalla nuestra solución. La solución, sí. Sí, mira, hay unos principios que se pueden aplicar, después hay que trabajar mucho con esos principios, pero no me los inventé yo, están en un curso de la fundación esta de la Green Software Foundation, ¿no? Ellos dicen que si uno quiere ser consciente con el tema de las emisiones del software, hay 3 principios en los que hay que pensar y después empezar a desarrollar a partir de ahí. Por cierto, cuando hablamos de software verde, ¿no? Claro, es que el software es el que pisa el acelerador, ¿no? del consumo, porque si vos tenés una computadora apagada, no consume. Si la tenés encendida, y aunque esté en modo de suspensión, hay software que está atendiendo, ¿no? Mientras no me digan nada, tengo un consumo muy bajo, pero es consumo. Claro, y según vas cargando de más procesos, se consume más CPU, se consume más canal, entrada-salida, se consumen datos que van para un lado y van para el otro, ¿no? Entonces, se incide mucho en el software. ¿Por qué? Las computadoras que tenemos ahora son bastante eficientes, o sea, en los últimos 15 a 20 años, gracias a programas de incentivos de eficiencia en los productos de electrónica en general. ¿Sí? O sea, la Unión Europea tiene uno, Estados Unidos tiene otro, que es el Energy Star, que básicamente lo que hacían era, si tenés una heladera, ¿no? En Estados Unidos, y es una heladera de estas que dicen de consumo B, no tenés ningún incentivo. Pero si te compras una que es eficiente en el consumo energético, resulta que el fabricante tiene un incentivo que le desgrava. Entonces, por decirlo así, en los fierros, ¿no? Está bastante resuelto, al menos en la... Sí, bueno, de hecho los notebooks tienen la etiqueta de energía y es como bastante más público de qué material están hechos y qué eficiencia energética tienen, así como vos decís, todos los dispositivos electrónicos actuales. Sí, pero claro, ahí lo que hace la diferencia es dónde se fabrica y cómo se transporta cada equipo. Entonces, claro, el hardware sí que hay que mirar algo, vos lo dijiste, es el carbono incorporado. El carbono incorporado es que no todas las fábricas tienen la misma huella de carbono, y entonces hay tablas en internet que te dicen que la marca X tiene, por cada computadora que sale de fábrica, tiene tantos gramos de carbono equivalente y la otra tiene tantos otros gramos. Entonces, eso es algo que se puede mirar, especialmente cuando hay renovación de equipos, especialmente las grandes empresas, etc. Pero el carbono incorporado es algo importante a tener en cuenta. Eso es el hardware, sin haberla encendido la computadora. Por otro lado, en cuanto al tema de qué se puede hacer con el software, hay como 2 principios.
Uno que es el uso más... uno es el uso más eficiente de la energía y otro es algo que en la Green Software Foundation llaman la conciencia del carbono. La conciencia del carbono tiene que ver con lo siguiente. Hay energías, generación de energía limpia, que son las energías renovables, y hay energías sucias, que son las centrales de carbón, centrales de diésel, de ciclo combinado, etc. Entonces, de una parte, cuando estás en la nube, hay países que tienen un mix, ¿no? una combinación de centrales de energías renovables y centrales de energías sucias o tradicionales, donde hay mayor proporción de energía renovable. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, esto es si es posible y estás, no sé, trabajando con Azure o con AWS o con la nube de Google, es mirar en qué centros de proceso de datos, en qué países hay mayor proporción de energía limpia. Y si tus procesos te permiten moverlo de un sitio para otro, entonces es algo sencillo que se puede hacer y te mejora la emisión de carbono de tu software. El otro tema es, en una red de transmisión de datos, en Argentina tenemos un sistema que se llama SADI, que lo opera una empresa que es Camesa. Pasa lo siguiente, hay generadores, generación nuclear, energía eólica, energía fotovoltaica, centrales de gas, de ciclo combinado, etc. La empresa que maneja la red de transmisión tiene que cuidar que la generación de energía esté equilibrada con el consumo energético, porque si no estalla todo, salta todo por los aires. Entonces se le llama el despacho de energía, que le va diciendo cuándo entran una central a volcar energía en la red. Resulta que el perfil que hay en la Argentina de generación de energía limpia y sucia a diferentes horas del día varía. Si uno puede mover sus procesos a horas del día donde hay más energía limpia, está haciendo algo bueno para una mitigación del cambio climático. Así que ese es un tema. Teníamos entonces, primero, el carbono incorporado en el hardware. Esos son tablas que hay que ver cuántos gramos de carbono equivalente tiene la huella de la fábrica que hizo esta computadora versus la de otro fabricante. Después está el tema de moverte a otro país, a otro centro de proceso de datos donde haya más energía limpia, o cambiar de hora en el día aprovechando que hay más energía renovable. Y el último tema es el de que tus aplicaciones consuman menos energía, pero para eso hay que detectar, ¿no?, cuellos de botella, cosas que con el tiempo uno las ha dejado estar y no se preocupa mucho del consumo, etcétera, etcétera. Para esto hay herramientas de software libre como para medir el consumo, y eso sí implica el hacer un refactoring, una reingeniería de ciertos procesos como para reducir el consumo. El caso más espectacular de reducción del consumo es, uno de los grandes consumidores de energía son las criptomonedas, ¿no? Exactamente. Entonces, Bitcoin es el malo de la película, consume más que muchos países y obviamente tiene emisiones de gases de efecto invernadero más que muchos países, etcétera, etcétera, independientemente de las cifras, pero es conceptual, ¿no? Bueno, Ethereum, que tenía el mismo mecanismo de consenso que Bitcoin, consumía muchísimo. Estaba en el orden, en algunos meses, en algunos años, 28, 30 terawatts año, pero llegó a picos de 50 y pico terawatts año. 50 y pico terawatts año es lo que consume la Argentina, ¿no? Bueno, hicieron una reingeniería del mecanismo de consenso. Y resulta que han bajado un 99,5% el consumo energético.
eso es una reingeniería Bueno, importantísima. o tal vez estaba concentrado en muy pocos procesos que hacían que este consumo sea tan diferente, pero bueno, es muy importante, como tomando ese ejemplo, que uno pueda hacer toda la traza del proceso completo y detectar aquellos puntos claro. donde, porque a veces pasa eso en el software, donde no son muchos los procesos que hay que reescribir, sino que son 2 o 3 que son los más críticos. Claro. Tal vez tengan mucho que ver con el negocio, no digo que sea fácil eso, pero bueno, hay que identificarlos. De todas maneras, yo soy optimista respecto del futuro, porque este tema de la huella de carbono está instalado a muchos niveles, y cada vez son más las empresas que dentro de, no sé, los avisos publicitarios hacen referencia a eso, con lo cual es es un cambio cultural muy importante, pero por suerte estamos cada vez más inmersos en eso. Así como vamos aprendiendo a reciclarlos, no sé, desde la basura, ¿no? Nuestros residuos, a cómo autogestionar, cómo ayudar o cómo contribuir, también vamos teniendo en cuenta, y esta palabra que es la huella de carbono, que hace creo que 3 años ninguno lo había escuchado, hoy de repente hasta las empresas de movilidad hacen público que tienen menos emisiones o que están preocupadas por eso. En el software ojalá podamos también contribuir, y también que sea un valor a la hora de que los clientes nos elijan, donde también existe esa conciencia a corto plazo, donde una empresa sea capaz de elegir también un producto de software, así como vamos a elegir una computadora por la huella de carbono, también por el software, y que esto sea medido y que sea con un estándar de medición para poder certificarlo de alguna manera. Sí, no, definitivamente. Y eso será fíjate, por un tema de cambio cultural de nuestras empresas, o de empresas que son multinacionales, que todos conocemos, y que tienen cada vez requerimientos más altos de cumplimiento. Las grandes empresas alimentarias, ¿no? Europeas, pongo nombre y apellido, las conocemos todos, ¿no? Nestlé, Danone, etc. Dentro de poco, por normativa europea, o sea, por ley de la Unión Europea, tienen que empezar a exigirle a todo tipo de proveedores certificación de la cadena de suministro. Sí. O sea, ellos son empresas que cualquiera se puede meter en la web de estos y vas a ver que hay una pestaña, una solapa de sostenibilidad, y cuentan lo que hacen, etc. Bueno, empresas europeas que trabajan en Argentina hay muchas, empresas argentinas de software que trabajan con esas empresas hay muchísimas, ¿no? Localizando desarrollos que están hechos en la sede de las empresas, o haciendo desarrollos locales, etc. Y bueno, esas empresas, las empresas que tienen sede europea, dentro de un par de años van a empezar a decir, muchachos, a elegir unos proveedores. No solamente le vamos a pedir a los tambos, o sea, a los que hacen saborizantes, a todo el mundo que ya les están pidiendo. La industria del software también es proveedora de esas empresas y te las van a empezar a pedir, ¿no? Así que eso es algo bien, algo que se viene cierto. Y bueno, está bueno tener conocimiento a esta altura y poder tomar las medidas como para sumarse a esta ola y al futuro. O sea, es que hay mucha información en Internet, hay mucha buena información. Hay una serie de organizaciones que globales o regionales que están produciendo cursos, capacitación. Hay un sinfín de herramientas de software libre que se pueden aplicar, hay casos de uso, etc., ¿no? Y no sé, yo siempre los que tengo como primera referencia
ya lo dije antes, es la Green Software Foundation. Ahí hay empresas de software muy grandes, o sea, está Google, está Microsoft, está Intel. No solamente hay empresas de software, hay bancos como hay bancos suizos, hay bancos norteamericanos que trabajan ahí, y está Globant, representante de Argentina, ¿no? Entonces, la Green Software Foundation tiene un curso que se hace, no sé, en una semana, son unas horas de dedicación que te abre mucho los ojos, y los ojos de la mente, abre mucho, ¿no? Ahora, después hay otras organizaciones que para ciertos temas especializados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la web, con las páginas web, sí, etcétera, todo lo que tiene que ver con el mundo de experiencia de usuario, interfaz de usuario, entonces hay otra organización que es la Green Web Design, que lo que da son también recomendaciones, hay software libre que te ayudan de una parte a medir el consumo que tiene las páginas web, tu aplicación web, y después hay casos de usos y hay herramientas que se pueden usar. Y hay algunas cosas que son muy curiosas, y es, hay una pieza de software libre que lo que hace es que mide de forma constante cuál es la intensidad de carbono que hay en un determinado país en una determinada hora, ¿no? Y entonces te cambian los colores de lo que aparece en pantalla en función de que haya mayor proporción de energía sucia o mayor proporción de energía limpia. Cuanto una pantalla tiene, no sé, mayor cantidad de colores y muchos gráficos, etcétera, consume más. Entonces hay soluciones muy elegantes, ¿no?, que tienen en cuenta eso, a cada hora qué calidad de energía está circulando por el lugar donde estás trabajando, y te cambia los colores y el diseño de la página en función de lo que decíamos antes, ¿no? Entonces eso, la Green Web Foundation es otro tema para tener en cuenta. O sea que tenemos desde el equipo de EIRA mucho que aprender, que mejorar y que incorporar, y vamos a dejar a continuación distintas placas donde puedan ustedes entrar a páginas de internet a las que hicimos referencia en esta charla, y también de ejemplos que páginas de otros lugares del mundo ya están utilizando todo lo que venimos hablando con Gustavo. Bueno, gracias Gustavo, y ojalá nos volvamos a encontrar pudiendo sacar algunas conclusiones en el corto plazo y cómo desde EIRA contribuimos a esta corriente que innovadora y necesaria. Muchas gracias, Silvia, por el tiempo dedicado, y por supuesto, en cualquier momento que necesiten algo. Yo tengo entre mis intereses está el difundir estos conocimientos. Parte de ellos se los debo a los tiempos tan duros de la pandemia, que había mucho tiempo para leer y para estudiar y cosas por el estilo. Y entonces eso, la difusión de los conocimientos para mí es muy importante, y estoy muy interesado en eso. Gracias. Bueno, nos vamos a estar viendo nuevamente en una próxima entrevista. Estén atentos a nuestras redes y nuestras publicaciones, donde les vamos a informar el próximo tema de interés. Muchísimas gracias.